agradeceros ante todo, antes de ninguna otra cosa, que estéis aquí. De sobra sé como la crisis que también nos toca a los trabajadores de la prensa, a los periodistas, porque tengo pues también amigos y sé que, bueno, que vivís una situación no la mejor para trabajar a gusto y en profundidad. Así es que muchas gracias, es la primera vez que estoy aquí en esta tierra magnífica. Estos días me he estado paseando, no solo por la exposición, porque esto no ha sido paseo, esto ha sido un trabajo así de gigantes, de mover muchas cosas y con mucho peso. Por aquí la hierba está así, pero por aquí han rodado todas estas esculturas que pesan lo suyo. Bueno, gracias por estar aquí y a vuestra disposición. Bueno. Preguntar un poco, describir un poco cuántas piezas hay, Vamos a ver, eso yo, si quieres, lo digo. La exposición se ha montado a base de 3 grandes piezas monumentales que veis en la entrada, que forman parte de un conjunto mucho más amplio que está en producción, que es un homenaje que hace Agustín al pueblo de Reinosa, que son 11 piezas, y aquí hemos traído 3 ejemplares representativos de esas 3, de ese conjunto monumental. Luego después hay otras 2 piezas, estas piezas pesan unos 3.000 y pico kilos. Luego después hemos traído 2 piezas en hierro cortén, la que está detrás de vosotros, que es una pieza que pesa casi 3.000, unos 3.600 kilos, otra de más de 1.000 kilos, más luego después 2 traviesas, dos conjuntos de traviesas de 5 traviesas cada una, más 12 traviesas más, todas ellas talladas y coloreadas, más un cubo, y eso es lo que forma un poco el conjunto de la exposición. Quisiera decir, como ha apuntado Agustín, el trabajo que hemos hecho, fundamentalmente ha hecho Agustín, porque Agustín ha puesto en cada sitio cada pieza. Es más, yo tengo fotos que me gustaría haberos podido dar, pero soy muy mal fotógrafo, donde parece que es Agustín quien las piezas de 3.000 kilos las lleva con la grúa al sitio exacto. Han sido 2 días que casi, bueno, yo tengo unos pocos años menos que él, pero casi me deja Soy vasco, presumido de tener fuerza, pero no soy forzudo, soy viejo además. A mí me gustaría que nos contara en el conjunto de su obra qué significa ese homenaje al pueblo de Reinosa de las 11 grandes piezas de las que aquí significa mucho porque es un homenaje al pueblo que supo conservar ante la gran crisis que se produjo pues momentos antes de la transición aquí, la crisis industrial. Parte de la vieja industria fue convertida con mucho esfuerzo en industria mucho más moderna. Eso supuso muchos trabajadores jubilados, trabajadores pues jóvenes. Mi propio hermano, que es muchísimo más joven que yo, quedó no en el paro, según una jubilación que no estuvo mal pagada, y sin embargo en Reinosa existía la siderometalúrgica más grande de toda España, más que Altos Hornos de Vizcaya, y ellos eran conscientes de que podían tener trabajo, y entonces contra viento y marea y todas las autoridades del mundo conservaron su empresa, desde los, digamos, que dirigían la empresa a los obreros, y el pueblo entero les protegió. Entonces ha llegado la hora en que
la empresa y toda la gente quiere rendir homenaje a todo el pueblo, porque hoy es una empresa que está trabajando, es una empresa que se ha relacionado en el mundo internacional de los productos que hacen esta empresa y otras similares de tipo internacional. Y hablando del otro conjunto de piezas que son las traviesas, ¿se han elegido de alguna manera especial para exponerlas en este espacio en Segovia? ¿Tienen alguna simbología particular elegida para Castilla y León, para Segovia? Sí, tiene sobre todo cuando yo puse una traviesa de pie y las huellas de los tornillos y de las chapas para atar la madera a los carriles del tren, me di cuenta que me miraba un tótem humano, y entonces, a partir de entonces, he trabajado mucho las traviesas. ¿Y por qué? Porque hay un segundo motivo que es el principio de mucha actividad por mi parte de relación con los materiales y con otras personas también. En el año 50, alrededor del 50, el poeta Blas de Otera, el pintor Ismael Fidalgo y yo hicimos un viaje a Castilla, entrando por León, por un ferrocarril que era por donde llegaba el carbón. Y lo hicimos en ferrocarril el viaje porque a las zonas industriales llegaban de toda España trabajadores al mundo industrial en la juventud nuestra. Y sabíamos de oídas que en algunos lugares de España había buenos escritores, buenos pintores, buenos poetas, y fue un esfuerzo por conectar, por relacionarnos con el mundo de la cultura. El mundo de la cultura estaba absolutamente desarticulado en el conjunto de España, salvo las cosas muy oficiales, que era lo que, digamos, la gente progre, inquieta de la época, pues bueno, no teníamos nada que aprender, nada que decir, ni tampoco solicitaban nuestra colaboración. Entonces, entre nosotros circulaba mucho la idea de España sigue invertebrada, no sabemos qué es España. Fue un imperio, pasa a ser una España que en realidad está hecha muy por arriba, pero no ha vivido los procesos democráticos para convertir a España en un estado de derecho, en un estado con participación de todas las gentes tan diversas y todas las manifestaciones culturales también tan ricas, tan amplias que produce el conjunto de los españoles. Esto sigue siendo hoy un problema, sigue siendo la ambición. Yo como vasco, pues naturalmente tengo mucha carencia de relación con el resto de España. Hay una presión tremenda del nacionalismo para que España sea el otro nacionalismo que se opone al nacionalismo vasco, y esto nos crea siempre situaciones de ignorancia, de represión, de una manera o de otra, porque muchas veces con que te digas que sí, que tú también eres nacionalista, pero contrario al vasco.
Es así como se entiende desde la óptica nacionalista España. Es otro nacionalismo, antinacionalismo de los que de verdad tenemos la riqueza, la hemos producido y nos hemos impuesto en el mundo de las finanzas y en el mundo de la industrialización. ¿De qué estación? No sé si las traviesas son de alguna estación en concreto, las ha comprado, no sé si nos puede dar algún detalle más de dónde viene la maleta. Bueno, la Renfe me ha dado siempre el soporte de sus estaciones. Ha comprado obra mía y obra representativa, pero luego me ha regalado muchas traviesas. Claro, yo tenía que ir a ponerles con camiones que, bueno, que salen lo suyo, los transportes al caserío donde yo las trabajo, porque tampoco son fáciles de hacerlas llegar a un caserío por las carreteras que se mejoran, y ahora está mejor, pero que en su día pues no eran carreteras, eran pistas sin asfaltar. Y he trabajado muy intensamente y sigo trabajando con mucha frecuencia las traviesas. ¿Sí? Y además porque las traviesas de alguna manera, no digo misteriosa, no, me sitúan en el terreno de la historia del arte de todos los tiempos, en cualquier lugar de la tierra, por el trabajo en materiales que ya han sido usados para mil cosas, mientras que, digamos, en las obras de arte, de escultura, de pintura, de todo lo demás, de los grandes maestros y en los grandes imperios, cuando las sociedades se hacen realmente ricas, tuvo mucha importancia el material, el más rico posible, el más difícil posible de encontrar, para valorar, además de como obra de arte, como objeto, esos materiales, mientras que la humanidad ha estado creando durante cientos y cientos de miles de años en la naturaleza con todo tipo de materiales. Y ha dado respuesta del mundo que él ha habitado y de alguna manera hemos podido ver que el Creador siempre ha estado respondiendo a su momento. Una invitación también para los propios artistas de las vanguardias de hace más de un siglo, y particularmente de un siglo a esta parte, que recuperan todas las dimensiones de la creatividad, toda la historia del arte, no la historia del arte de los imperios garantizada por las clases dominantes, sino por aquellos que no tenían ni nombre, pero que han hecho arte. Ahí tenemos a todas las vanguardias, reivindicando los materiales más diversos, no solo los nuevos materiales industriales hechos con las nuevas técnicas, porque surgen materiales nuevos y surgen construcciones nuevas, con luces nuevas, con paredes nuevas, con mucho cristal y paredes inmensas que en los viejos edificios sí tenían espacios inmensos como las de las catedrales, pero las paredes eran distintas y además eran paredes muy ornamentadas. Digamos que el arte tiene nuevas funciones que cumplir, nuevos desarrollos, nuevos conocimientos para
estructurar lenguajes muy amplios, muy ricos. El arte contemporáneo, el arte de vanguardia, es el arte además que va acompañado de un máximo de expresión de libertad, porque entonces ya se había conquistado a través de los procesos democráticos y revolucionarios de Europa el derecho del hombre a ser igual a los demás. Una persona igual a otra. Los derechos humanos, de hecho, se consagran y esa consagración hace que el hombre sea libre, que la persona sea libre para expresarse, para investigar, para construir un mundo nuevo. Y ese mundo nuevo tiene también su arte nuevo, su arte lleno de complejidad y lleno de individualidades como jamás en la historia existieron. Por eso desaparecieron también los talleres del maestro, donde los alumnos se parecían demasiado al maestro, porque a veces tenía que hacer parte de la obra del maestro. Y entonces cada autor era responsable de su talento y de su manera de percibir el mundo, porque la experiencia de cada persona es singular, no es que él sea singular, vive sus acontecimientos. ¿Y qué acontecimientos vive? Pues vive los grandes cambios con la velocidad, la rapidez y la intensidad que jamás en la historia había habido. Llevamos 2 siglos terribles. Una pregunta por allí. Quería preguntar, en el actual contexto, ¿qué amenaza la libertad de empleados? En este momento nos vemos muy amenazados en la libertad de expresión. El arte ha pasado a ser una industria muy productiva para que muchas ciudades y lugares se conviertan en núcleos de desarrollo económico a través del turismo, del propio prestigio de la ciudad, que necesita ser ampliada, no solo en forma de museos, sino de construcciones, con muchos servicios que tienen pues un desarrollo, una actividad también internacional, a través del turismo y de que la propia ciudad se convierte de hecho en una industria productiva de desarrollo económico, tiene todas esas amenazas. Desde el punto de vista de las instituciones de un país, porque privilegian el arte de autores momificados, que pintan igual. En sus pintan igual, hacen arte del tipo que sea igual. A los primeros momentos que tuvieron éxito, forjaron un nombre y en la época de los grandes cambios acelerados resulta que exigen que el artista tenga marca, o de país o individual, y que no se produzcan cambios sustanciales en su entidad personal. ¿Cómo es posible pedir al artista, al creador, que no se mueva de su marca mientras el mundo está cambiando a toda velocidad? Señor Ibarrola, la exposición forma parte del programa del Jai Festival y dentro de ese programa se va a hablar de la escultura vasca. Hablaba usted antes de las carencias de relación que daba la España invertebrada. ¿Cuál ha sido el papel desde su punto de vista? ¿Qué ha aportado la gran escultura vasca, Oteiza, Chillida, Ibarrola, al panorama del arte y de la escultura, ¿no? Creo que hemos aportado, pero tampoco hay que pensar que nosotros somos como
muy poderosos dentro de la escultura española. No, tampoco es así. Nosotros nos hemos beneficiado de la buena fe de muchos artistas democráticos que han pensado que nosotros creábamos una escuela, la escuela vasca del arte, en todos los campos, también en la arquitectura. Es verdad que nosotros quizás hayamos sido los primeros en crear con los materiales de hierro, porque claro, nosotros veíamos esculturas, veíamos barcos, veíamos todo un mundo en realidad de esculturas. La competencia nuestra era lo que se construía con material de hierro. Y bueno, pues eso ha sido un acicate para crear. Pero no por ser de hierro son mejores esculturas que otras, hechas en otros materiales. Nos hemos beneficiado también de que el nacionalismo vasco hablaba de la creación de la escuela vasca. En tiempos modernos, en tiempos de las vanguardias que hemos sido y de hecho seguimos siendo en Euskadi. Había una escuela vasca que no se parecía nada ni tenía nada que ver con la vanguardia y muy promovida por el viejo nacionalismo de Sabino Arana Goiri y del nacionalismo del Partido Nacionalista Vasco y del propio nacionalismo etarra. Nos hemos beneficiado porque no tenían más remedio que hablar de la entidad vasca, del pueblo vasco, en toda su extensión, y nosotros hemos sido reconocidos desde el año 50 aproximadamente, internacionalmente, como artistas de mucha fuerza. Ese viejo nacionalismo solo quería aldeanos, gente del campo, gente que permitiese relacionar el euskera con los habitantes históricos de la tierra vasca. Y entonces la idea de el arte dominante entonces por parte del nacionalismo era el costumbrismo. Cuanto más viejo, mejor. Cuanto más antiguo, mejor. Pero además con grandes influencias. Al vasco, en términos muy generales, se le pintaba de rubio por la influencia de los alemanes, de las filosofías alemanas, de razas superiores y de toda la historia. Nosotros no hemos sido eso, y cuando se habla de la escuela vasca, solo se inició en Guipúzcoa una escuela vasca por Oteiza y por mí. Nadie nos pagaba un duro. Queríamos hacer, bueno, pues una proyección educacional, porque en aquel momento yo empecé a ser profesor en la Facultad de Bellas Artes y teníamos muchas ganas de que la Facultad de Bellas Artes allí tuviera relación precisamente con el arte vasco moderno. Y pedimos al gobierno que estuvimos allí, claro, que bastante mal, porque los profesores oficiales nos llamaban a los demás comisarios, profesores comisarios políticos, ¿no? Y el gobierno vasco lo consentía. Consintió que estuviéramos un tiempo allí hasta dar un cierto aire moderno a muchos de los alumnos, otros se negaban, y bueno, yo recuerdo que llevé
al premio de la Bienal de Venecia, que había correspondido ese año a un compañero mío y amigo del equipo, compañero del equipo 57, donde en París teníamos un taller de investigación, de cambio y todos pertenecíamos a la Galería Denis René, que ganó el premio de Venecia, y yo me lo llevé a la Facultad de Bellas Artes unos 15 días a charlar con la gente, y los alumnos estuvieron muy contentos, y él también, de tener posibilidad de hablar en el terreno de la enseñanza y proyectar pues ideas muy actuales. Pero ya se me olvidan los nombres propios. En Guipúzcoa, bueno, no fue posible, no recibíamos dinero, los alumnos que tuvimos tenían que ponerlo todo. Ahí algún día me tocó, yo que no andaba bien, me tocó hasta en el frontón que teníamos al lado y que tenía un restaurante, haznos un arroz para tantos que vamos a venir a comer, porque si no los chavales no iban a comer. Se compraban un pan allí en la tienda y alguna cosita y tira para adelante, ¿no? Teníamos muchas dificultades. Y yo le pedí a Chillida, vente para aquí a ver si esto se anima, porque Oteiza pues está viniendo muy de tarde en tarde. Yo vengo aquí con mis 2 caballos que los trae mi mujer aquí, de Vizcaya hasta Guipúzcoa, y claro, tenemos que ver qué podemos hacer. Sería bueno que venga, sí, efectivamente. Fue Chillida, estuvo animando a los chavales, y bueno, aquello lejos de animar a otros grandes artistas a hacer presencia en el taller, al revés. Se despertaron muchos celos y ya no quisieron venir los más conocidos y los que más tenían que decir. Y se fue al carajo este tipo de escuelas. Luego las cosas fueron cambiando porque aparecieron desde el campo del teatro, desde el campo de los jóvenes artistas, grupos que trabajaban juntos y que desarrollaron. La escuela vasca no ha existido jamás. No ha habido esa escuela, ni además se puede decir que están siguiendo ni a Oteiza, ni a Ibarrola, ni a Chillida, los jóvenes escultores vascos. Nosotros éramos la parte internacional, transmisora de inquietudes internacionales, y los jóvenes han recibido todo el abanico de posibilidades que las vanguardias internacionales pues, más conocidas en París. La gente joven además ya viaja a Estados Unidos, viaja a Alemania, viaja a Londres, viaja a diferentes países y va tomando contacto con nuevos museos modernos y con gentes también. ¿Qué les diría a las personas que van a visitar en los próximos días esta exposición, y si nos puede contar un poquito más de la técnica de las traviesas y del acero en corte? De la técnica de las traviesas. Sí, están traviesas que no tienen flejes, que no tienen tornillos, pero un poco la policromía, que nos cuente un poco más la técnica. ¿Y cuánto tiempo tienen las piezas? No sé si están todas dentro del mismo año, 2, si hay transición. Todas las traviesas en los almacenamientos que tienen bastante material de hierro, porque algunos de los materiales de hierro, como aquí mismo podéis ver en muchas placas, están muy oxidados, muy envejecidos.